Bienvenidos a una nueva entrega de La Historia en Minutos, un programa de entrevistas del Archivo General de la Nación con el que buscamos aportar al conocimiento de la historia y la cultura. Hoy, en este nuevo capítulo, en esta nueva entrega, me acompaña el filósofo, escritor e historiador Eliades Acosta, quien se ha especializado en el estudio justamente del tema que continuamos para el día de hoy, Rafael Leónidas Trujillo. ¿Cómo está usted, señor Eliades? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar. Gracias a usted por aceptar nuevamente nuestra invitación. En el capítulo número 7 conversamos sobre Rafael Leónidas Trujillo como persona, como dictador, y también iniciamos un poco en los aspectos generales de su dictadura. Para este capítulo número 8, entonces, a nosotros nos gustaría que conversemos sobre la represión social de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y también sobre el derrocamiento luego. Entonces, para iniciar, ¿pudiera usted conversarme un poco sobre cómo usted definiría la represión social durante la dictadura de Trujillo? Bueno, en la época en que Trujillo fue el dictador en República Dominicana, del 30 al 61, tiene lugar el ascenso del fascismo en Europa y tienen lugar también varias dictaduras en América. Por lo tanto, los referentes que teníamos nosotros para comparar si eran muchas o pocas son esas dictaduras. No las democracias, porque sabemos que él no era un gobierno, no propició un gobierno democrático. Si nosotros comparamos con el control social que tenían los dictadores del momento en sus países con lo que tuvo Trujillo aquí en República Dominicana, mi opinión personal, que puede ser exagerado o no, pero bueno, es la que ha arribado tras estudiar la época, es que con excepción de la Alemania nazi, que tenía un control férreo y absoluto de la población, el segundo ejemplo de dictadura eficiente, vamos a llamarlo así, es el de Trujillo. Quiere decir, no conozco un ejemplo diferente que podamos decir que era similar siquiera. La dictadura de Trujillo fue un control absoluto de la población, aprovechando que era una isla. Porque claro, Alemania y otros países, Italia que tenía el fascismo, estaban en un continente donde habían, vamos a suponer, posibilidades de intercambio fronterizo terrestre, difíciles, pero podía. Aquí no. O sea, él cerró herméticamente el país, fue lo primero que hizo, asegurar las fronteras, sobre todo la frontera con Haití y las fronteras marítimas también. Luego asegurarse el que nadie podía entrar y salir si él no lo autorizaba. Es decir, el control de los pasaportes y las visas. Era férreo. Hubo una época en que era él personalmente el que autorizaba. Después, por supuesto, era ya muy grande el volumen de trabajo y ya él solo no podía. Luego estaba el control de las instituciones. O sea, Trujillo penetró todas las instituciones de este país, educativas, religiosas, sociales, culturales, etcétera, literarias, de manera tal que era lo que se dice, en efecto, un régimen totalitario. ¿Qué significa totalitario? Que domina la totalidad de la vida social, incluyendo la vida privada, familiar. Porque esos lemas, esta es tu casa, Trujillo, aquí manda Trujillo, que la gente no se atrevía a hablar ni a pensar siquiera en el ámbito familiar, temiendo una delación y consecuencias. Eso implica ya un gran control social. Si además de eso la modernidad estaba encarnada en Trujillo, o sea, el sueño futuro de la gente y de la sociedad de avanzar, estaba representado por el modelo de empresario exitoso que era Trujillo, claro, teniendo al país en sus manos. Cuando muere, el 42% del Producto Interno Bruto es de Trujillo. O sea, la mitad de la economía era de Trujillo. Y todo eso se suma, a todo eso se suma la represión, digamos, de los organismos como el Servicio de Inteligencia Militar, el Ejército, la Policía, y también el adoctrinamiento constante y el culto a la personalidad, que fueron rasgos muy notorios en su ejecutoria como tirano. Además que como no había opinión pública independiente, ni había prensa extranjera prácticamente, y la que había era servil a Trujillo, pues no trascendían las noticias de sus crímenes. Era una gran interrogación lo que pasaba aquí. No se sabía, salvo que escaparan 2 o 3 y hicieran una denuncia,
o alguien que pasara casualmente, que entró y pudo ver algo, y un documento que salió clandestino, pero eso era muy, muy difícil. Téngase en cuenta que además controlaba, por ejemplo, diariamente quienes estaban alojados en hoteles, pensiones, posadas, etc. Y los camiones que pasaban por la frontera de Haití hacia República Dominicana o de República Dominicana hacia Haití, los controlaban también con nombre de los choferes, la carga que traían, etc. Luego el sistema de permisos, todo estaba prohibido o todo estaba regulado y tú tenías que pedir permiso, por ejemplo, para comprar una escopeta de aire comprimido, de Perle, que eso es inofensivo, pues había que hacer un procedimiento y luego se te autorizaba. Una época para comprar una batería de un automóvil había que hacer todo un protocolo y al final a veces era él quien lo autorizaba personalmente. Entonces estamos en presencia de una situación anómala, absolutamente cerrada, asfixiante, que era la realidad que se vivieron en esos años. Y escuchándolo conversar sobre todo esto, ¿cómo lo logra? O sea, yo lo pienso y no me imagino cómo una persona puede lograr tener control totalitario y absoluto. O sea, ¿cuál era su equipo? O sea, ¿cómo conformó? Bueno, Trujillo era Trujillo y su grupo. O sea, Trujillo no era solo Trujillo. Claro. Trujillo era un hombre que se rodeó, por ejemplo, de los intelectuales más brillantes del país, por miedo, oportunismo, irresolución, cobardía, lo que se quiera, pero por soborno, pero lo logró. De forma tal que estaba bien asesorado intelectualmente, incluso en los cargos diplomáticos, tenía muy buenos diplomáticos, gente de mucho nivel. Se rodeó de la fidelidad absoluta del ejército, fue lo primero que él hizo, mediante prebendas, sobornos, privilegios y también represión, muerte, miedo. Se hizo después del Partido Dominicano, que era una maquinaria engrasada perfecta de control social total, que incluía conferencias, proyección en los campos de película, seminarios, bibliotecas, publicaciones, etc. Y también informes de control de la situación del país. Se valió del clientelismo. O sea, por ejemplo, no era infrecuente que Trujillo le entregara 10,000 pesos a un dentista recién graduado para montar una consulta. Ya quedaba endeudado, ya le vendiste el alma al diablo. Claro. O mandar dinero. Cuando muere Trujillo en el atentado, encuentran el maletín, incluso creo que es Antonio de la Maza que dice el dinero del jefe. Lo dice allí en el momento, no está Trujillo en el pavimento. Quiere decir, el dinero del jefe significaba que ahí iban, como todo el mundo sabía, $100,000 y 200,000 pesos dominicanos, porque él repartía a diestra y siniestra según sus intereses. Trujillo tenía el concepto de que todo ser humano o podía ser intimidado o podía ser comprado. Y así lo aplicó hasta el final de su vida. Entonces es la obra de un partido, es la obra de una camarilla, es la obra de un clan, es la obra de los más brillantes intelectuales del momento y de gran parte de la población que fue trujillista de corazón, por engaño, por desinformación, por incultura, por cobardía, por conveniencia o lo que fuera. Eso es una realidad. Se reunieron, o sea, incidieron muchos factores para que eso pudiera ser una realidad. Y no hablamos de que además tenía el apoyo incondicional de los Estados Unidos. Es decir, Trujillo no se concibe sin el apoyo norteamericano. Y eso hay que decirlo también porque en la época, en América Latina, no tener la bendición de Washington era ir al fracaso. ¿Se pudiera hablar durante ese periodo dictatorial de terrorismo de Estado? Claro, Okay. Absolutamente. Es un concepto que él aplicó y que lo aprendió con los Marines durante la ocupación. Por ejemplo, una de sus primeras medidas fue desarmar la población para que no hubiese resistencia armada. La otra fue controlar el país, o sea, controlar incluso a niveles de que tú podías ser denunciado por ser poco entusiasta, no enemigo, sino poco entusiasta. En las escuelas, la cartilla cívica, bueno, en fin, eran muchos mecanismos de los mítines del Partido Dominicano, las actividades, los desfiles, repito, la enseñanza dogmática de la figura de Trujillo, alrededor de la figura de Trujillo.
Y todo eso tributó al final, había un terrorismo de estado físico, quiere decir represión, muerte, tortura, desapariciones, y había un terrorismo de estado psicológico, cultural, mental, que era el miedo. Así que ambas herramientas las usó con mucho éxito, por cierto. En el capítulo anterior, en el capítulo 7, que los invito a verlo, si no lo han hecho todavía, para que puedan tener así una idea general del tema que nosotros estamos conversando hoy, hablamos sobre que el control no era solamente aquí en el país, en República Dominicana, sino también en el exterior. ¿Pudiéramos abundar un poco más sobre esto? Sí, Trujillo tenía en muchos países embajadas, legaciones y consulados. Eran mecanismos de espionaje, de chantaje, de soborno, incluso de operaciones encubiertas que incluían asesinatos selectivos. Pero además de eso tenía más de 170, si no me equivoco, cónsules honorarios. Quiere decir, personas que en los lugares más inimaginables del mundo representaban los intereses de Trujillo por ventajas comerciales, por prebendas o por dinero. Por ejemplo, Trujillo tenía cónsules en Australia, tenía cónsules en el Canal de Panamá, honorario, tenía cónsules en Liberia, en África, en Argelia, en Sudáfrica. Tú dices, bueno, pero eso no lo tenía los Estados Unidos. O sea, la superpotencia no tenía esa red, o como yo le llamaba, esa telaraña que envolvía el mundo y que tributaba, de forma tal que no había escapatoria. O sea, sus intereses estaban promovidos en el exterior, defendidos en el exterior, y cada uno de esos puntos de trujillistas en cada país y ciudad hacían una labor trujillista. En la prensa, visitaban a las autoridades, le entregaban libros, folletos, prebendas, dinero, captaban a los que podían serle útiles, creaban redes internas, y eso le permitió a él mucho poder, tener mucho poder en el exterior. En el exterior, Trujillo era visto ¿cómo? ¿Cómo era visto? De todo. Okay. Eso lo podemos palpar en una colección que está aquí que no se ha trabajado. Yo la empecé a trabajar, que se llama La correspondencia personal del generalísimo, donde gente de todo el mundo le escribía a Trujillo, y casi todo el mundo le escribía pidiéndole a Trujillo. Okay. Dinero, becas, negocios, donativos, en fin. Pero es asombroso. En Europa, por ejemplo, después de la posguerra, o en la posguerra, mucha gente le escribía pidiéndole ayuda económica. ¿Por qué? Porque no tengo con qué mantener a mis hijos. Me acuerdo de una señora de Italia, no tengo con qué mantener a mis hijos, por favor, mándeme tanto. O necesito que me apoye porque estoy enferma, o estoy enfermo un hijo mío. Ese tipo de cosas eran muy visibles. Ahora, había también un antitrujillismo que se nucleaba alrededor de los exiliados dominicanos, sobre todo en América Latina y el Caribe, y de periodistas o escritores o investigadores, historiadores, digamos, progresistas, que sabían bien que esto era una terrible dictadura, a pesar de todo lo que Trujillo gastaba en propaganda hacia el exterior. Hacia afuera. Hacia afuera. Y ya que estamos conversando sobre este tema y cuál era la opinión que se tenía sobre Trujillo en el exterior, me gustaría que habláramos sobre el culto a la personalidad y cómo esto se relaciona con la realidad que nosotros vivimos aquí en el país. Bueno, el culto a la personalidad es una herramienta de las dictaduras totalitarias. Generalmente eso es muy antiguo. Los emperadores, digamos, los conductores de pueblo, los caudillos, al final terminaban endiosados, porque el dar una imagen de invencibilidad, de poder, de eternidad. Hay una carta hay un discurso de Trujillo muy interesante, en una ocasión en Santiago de los Caballeros, donde él hace como un balance, creo que de los 25 años primero de la dictadura. Y hay una frase que es muy de Balaguer, o sea, estoy seguro que se la escribió Balaguer, donde dice: nosotros hemos trabajado con sentido de eternidad. Wow. Ahí está. O sea, Trujillo no estaba transformando este país para su tiempo terrenal, que era limitado como todo ser humano, sino que él tenía un diseño mental y programático de que el país luego, el clan Trujillo y el apellido Trujillo se perpetuase en el tiempo infinitamente. Y él trabajó para eso. Y el partido, en alguna medida, cumple esa misión, porque el partido es la prolongación de la voluntad de un caudillo hacia la sociedad, de forma organizada,
pero multiplicada en todas las regiones del país y en el exterior, porque el Partido Dominicano también funcionaba afuera. Entonces, ese culto a la personalidad es la exaltación de que es un caudillo fuerte, invencible, que es un hombre sencillo, de pueblo, amable, pero a su vez es un Dios que hay que respetar, hay que acatar, que no se puede desafiar, Claro. y que es eterno. Por lo tanto, eso también influye un poco en la confianza que él desarrolló de que era intocable. Influye en su muerte, Claro. porque él no concebía que se pudiera atentar contra su vida y frecuentemente andaba sin las escoltas requeridas. ¿No? Y que eso trabaja inclusive psicológicamente hablando en la población. Claro. O sea, cuando tú ves una persona que siendo una persona hace todo lo que lo vimos hacer y, o sea, o lo que se vio en ese momento hacer y lo que nosotros hemos podido conocer por las investigaciones que historiadores como usted han hecho sobre Trujillo, uno lo piensa y tú dices, da miedo, o sea, ¿cómo vas tú a desafiar? Es un mecanismo mental que se repite en las dictaduras. En un caudillo que está en los altares, que tiene, Dios y Trujillo. Dios y Trujillo, claro. Era el lema en la casa de Peinado, que decían que tenía un anuncio lumínico que decía Dios y Trujillo. Se repite en otras dictaduras, se repiten los faraones, se repiten los emperadores, que todos fueron divinizados en su época. Todo se le consideró un Dios bajado a la tierra para salvar, para lograr la felicidad del pueblo, para lograr el desarrollo, para lograr el bienestar. Y así se transmitía. Y Trujillo usó mucho también símbolos visibles que reforzaban sus condecoraciones, sus uniformes, su ropa de marca, sus espejuelos Ray-Ban, en fin, toda su la parafernalia, su imagen, que la cuidaba y la fomentaba, de no verse muy oscura la piel, blanquearse, tener unas botas que lo hacían más alto de lo que era. En fin, muchos trucos del poder, muchos trucos de un tirano veterano que sabe cómo mover los hilos del poder. Ahora pasemos a el inicio de la conspiración para el derrocamiento de Trujillo. ¿Cuándo y cómo inicia esto? Viéndolo desde la perspectiva de que se tenía esa percepción de que Trujillo era intocable, de que estaba trabajando para lo eterno. Lo que pasa es que Trujillo también tenía muchos enemigos, sobre todo personales. O sea, una persona que es capaz de matar a sus más cercanos colaboradores o sus familiares es un hombre que tiene que saber y sabía que tenía muchos enemigos, dentro y fuera. No por política, no por ideología, muchas veces por razones personales. Y si vemos al grupo conspirador que empieza a coordinar un atentado, uno dice, bueno, ¿y cómo no fueron detectados? Porque como había tanto control. Bueno, porque ellos eran los controladores. Una buena parte de los... Johnny Abe le dice a Ramfi cuando viene al país tras la muerte de Trujillo, Ramfi le dice, ¿por qué no cuidaron a mi papá? ¿Por qué tú no te diste cuenta de la conspiración? Y él le dice, mire Ramfi, yo no pude darme cuenta de la conspiración porque a mí me pagaban para yo controlar a los enemigos de su papá, no a sus amigos. Exacto. Entonces por ahí se coló, por esa brecha de las deudas de sangre, se cuela y de las humillaciones a que sometió y los abusos cometió con su clan más cercano, eran vecinos de él, varios de los conspiradores. Ahí hubo un lado débil que aprovecharon. Y se fueron juntando personas a los que Trujillo le debía algo. O sea, le debía algo grave. Los de la Maza, Tabito de la Maza, que lo asesinó en la cárcel. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a conspirar. Yo no podría decirte exactamente cuándo empiezan a conspirar, porque no es un tema que yo he tratado, pero sí sé que una conspiración de este tipo no es de ahora para ahorita. Claro, esto se preparó con tiempo, habían varios grupos conspirando, este fue el que ejecutó. Y había un telón de fondo que era la CIA norteamericana, que sabía que Trujillo era un problema ya, de aliado mimado se había convertido, después de la Revolución Cubana, en una caldera que iba a estallar, iba a haber una segunda Cuba. Y a ellos no les convenía eso. Entonces preferían salir de un dictador de manera
elegante, y se lo propusieron a Trujillo. Incluso el mismo personaje de la CIA que le propone a Batista irse y sacar su dinero y que no iba a haber problema, que se fuera, que dejara el país y la política para salir de un tirano que iba a hacer una explosión como fue la Revolución Cubana, Pauli de apellido, vino aquí, era amigo de Trujillo y le propuso lo mismo en una entrevista en el Hotel Embajador. Y Trujillo le dijo que él no era Batista, que a él había que sacarlo con los pies por delante, que no se iba. Y es verdad, así fue. Batista era un cobarde y Batista huyó, pero Trujillo no, Trujillo peleó hasta el último momento. Porque además también se dio cuenta que Batista no tenía para dónde huir y que vino a refugiarse aquí. Y él decía, ¿a dónde me voy a ir yo? Trujillo no lo dejan entrar a Estados Unidos, a Batista no lo dejaron entrar a Estados Unidos. Claro. Y con el odio que le tenían mucha gente en el mundo y la venganza y todo eso, él sacó cuenta, es mejor que yo me muera aquí con todos mis honores. Y eso creó en él una actitud de resignación y de confianza, una mezcla de confianza en que contra él nadie va a atentar, no pueden, y de resignación porque, bueno, si lo hacen, yo moriré peleando y se acabó. Y así fueron las cosas. O sea, usted acaba de mencionar el hecho de que habían varios grupos conspiradores. ¿Este fue el único atentado o tuvo anteriormente, se conocen no, de...? Hubo intentos, varios intentos a través de todo su mandato de atentado contra su vida, varios intentos. Y además también hubo intentos de desembarcos, no el del 59, ni el de Luperón, ni Cayo Confite fueron los primeros. El primero fue en el año 34, el Mariel en Cuba, el intento de expedición que se organizó y se estaba entrenando en una base naval cubana del Mariel, cubanos y dominicanos. Estamos hablando del año 34, pero hubo varios intentos de todo tipo y casi todos abortados o reprimidos, porque él tenía un control grande. Pero eran grupos diversos que tenían, unos eran más políticos, más ideológicos, otros eran más personales. El que lo ejecuta fundamentalmente, aunque ahora se hable de la democracia y se hable de que querían la libertad, en realidad eran temas personales. Fue por razones personales. Entonces, pudiéramos decir que el éxito en este atentado en particular fue el hecho de que eran personas cercanas a él y que lo conocían. Y que la CIA estaba detrás. También. Las armas, porque las armas se entran desde fuera, se entran desde el exterior al país y lo entran, se sabe cómo entraron las armas, la CIA. Y tenía el respaldo de una agencia de inteligencia como la CIA, que tenía control del país también, a través del control de sus órganos represivos, que los asesoraba. Y ya para casi cerrar, ¿cómo el atentado muere Trujillo y qué sucede en ese periodo en nuestro país? Lamentablemente la segunda fase no funcionó, que la fase política, digamos, donde habían otra gente, que esos sí tenían ideales, esos sí tenían otro acercamiento al problema, esos sí querían transformaciones, eran gente más articulada, no tenían motivo directo de venganza en algunos casos, en otros sí, pero esa segunda fase no funcionó, la fase política del golpe o del atentado no funcionó, y ahí se hunde todo. Y entonces queda un trujillismo sin Trujillo. Claro. Queda un trujillismo sin Trujillo que tiene la época de Ramfi, que tiene después a Balaguer, que tiene después el primer Consejo de Estado, segundo Consejo de Estado, que no desmanteló las fuerzas represivas, que no hizo justicia, porque murieron muchos de esos represores criminales, murieron tranquilitos en su cama sin que nadie se metiera con ellos, y no pagaron sus crímenes ante la justicia, ¿no? Y eso lesionó mucho la democracia dominicana en los primeros tiempos. Después ya fue cambiando el país, fue cambiando los gobiernos, pero al principio se veía como un continuismo, aunque la gran figura no estaba, pero estaba su espíritu, que siguió mandando. Todavía hay rezago del trujillismo en el 2024, imagínate, claro. En el 62, 63. De hecho, el golpe contra Bosch, una parte de esos militares antibochistas fueron trujillistas furiosos y reaccionarios. ¿Cuándo se puede hablar de democracia en
en nuestro país? Yo te diría, la elección de Bush fue un momento democrático. O sea, el pueblo votó, el pueblo eligió, se constituyó un gobierno antidictatorial, progresista, en algunas medidas revolucionario. Para la época, en 7 meses hizo mucho. Por supuesto, no pudo cumplir un programa porque además le hicieron la guerra desde antes de tomar posesión. Yo diría que la democracia nace allí, la democracia dominicana. Después vienen momentos como el triunvirato que la niega y la reprime, y los años de Balaguer y todo eso. Pero si tú me pides a mí un momento, yo diría las elecciones del 62. Es el momento formal donde la democracia irrumpe en el país, pero lamentablemente duró muy poco. Duró muy poco. Y ya para finalizar, ¿por qué dura poco? O sea, ¿por qué sí pasaron años de represión donde definitivamente era un sentido de la mayoría? El poder salir de esta dictadura cuesta tanto. Entonces, poder formalizar una democracia. Es muy difícil salir de una dictadura, y más una dictadura trujillista, donde donde penetró, el monstruo penetró en todos los espacios públicos y privados, incluyendo en el imaginario del pueblo y en los sueños y los proyectos de futuro de la nación. Era muy difícil desmantelarla. Hubo 2 enfoques en las elecciones del 62. La UCN, con Viriato Fiallo, que quería con el látigo sacar a los trujillistas del templo. O sea, pasar cuchilla, acabar con los trujillistas, cuando, como bien le decía Bosch, que es el otro enfoque, que es poco a poco, y decir que aquí trujillista fue todo el mundo, unos de buen grado, otros obligados, y que si tú empezabas a depurar trujillistas, te quedabas sin nadie en este país. Por eso era que era mejor no borrón y cuenta nueva. Bosch nunca dijo el lema borrón y cuenta nueva. Esos fueron sus compañeros del PRD, eso está documentado en el acto que hubo en la Plaza Colón, donde se dijo ese lema, pero no fue Bosch. Bosch no estaba ni en el país en ese momento. Bosch decía que había que trabajar con todo el mundo y que había que ir penando. Bueno, por supuesto, él sí entabló juicios, o su gobierno, contra trujillistas, y pidió extradiciones de trujillistas. Por lo tanto, él no convivió con el crimen. Él lo que hizo fue inteligentemente tratar de lograr una unidad nacional alrededor de temas democráticos para echar el país hacia adelante. Bueno, no se logró, pero lo trató de hacer. Lo otro hubiera sido una guerra civil infinita, interminable aquí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. El tiempo pasa muy rápido, vuela, cuando estamos conversando sobre estos temas que resultan de interés, no solo para nosotros aquí del Archivo General de la Nación, sino también para todos los que nos ven. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, y los invito a que vean el capítulo anterior, el capítulo 7, donde pudimos iniciar este tema de conversación sobre Rafael Leónidas Trujillo. Invitamos a los maestros, estudiantes, historiadores, investigadores que nos siguen en nuestro canal de YouTube, no solo a hacer clic en la campanita para que puedan ver los nuevos contenidos, sino también a utilizar este recurso que el Archivo General de la Nación está presentando para que puedan conversar en las aulas, sobre todo de estos temas de historia y cultura que presentamos semanalmente. Muchísimas gracias y esperamos verlos en una próxima entrega.